de un derrame de cobre en Ancash. Desjudicialicemos la responsabilidad civil por daño ambiental, dice Bessi, y yo estoy de acuerdo. Desjudicialicemos porque podríamos hacerlo mucho más rápido en la medida de que haya autoridades técnicas competentes. Y solo si una de las partes no está de acuerdo, lo llevamos a un contencioso administrativo o lo llevamos a un ámbito judicial, ¿no es cierto? Pero si ambos estamos de acuerdo y hemos llegado a un entendimiento, ya no. Por la dimensión de las dificultades probatorias, un procedimiento administrativo encaminado a ello sería muy útil para las víctimas, ¿sí? Porque el proceso judicial es muy duro para aquellos que tienen escasos recursos, porque la carga probatoria cae sobre el afectado. También tenemos el caso de los achuares en el ámbito del río Corrientes, en Loreto, ¿sí? Donde, por ejemplo, les ocurrió lo siguiente. Lilian, tenían una laguna, ¿sí? Resulta que esa laguna se contaminó con hidrocarburos provenientes de la empresa Plus Petrol, ¿sí? Y bueno, como los estudios de la Autoridad Nacional del Agua ni siquiera podían realizarse en ese ámbito, ¿saben por qué? Porque para que pueda yo determinar el nivel de contaminación de agua, tendría que haber recurso hídrico. El nivel de contaminación era tan que más había hidrocarburos que agua. Que en todo caso la tarea sería, si el hidrocarburo está contaminado de agua, porque en realidad ya no había, esa era la... Por eso que ni siquiera lo analizamos, ya acá ya existió, no podía haber si una laguna, una cocha. Hoy lo que existe es una gran poza de hidrocarburos máximo. Y como esto era así, como evidentemente iban a ser responsabilizados administrativamente, ¿qué hace la empresa Plus Norte? Dice, yo lo voy a remediar. Muy bien, dice Máximo, ¿cómo lo vas a remediar? Te pregunta su compañera Lorena. Muy fácil. Todo lo que es contaminación lo retiro. Pero eso implica desaparecer la laguna. Tú me dijiste que limpiara el basural que he hecho. Ya está limpio, es decir, ha quedado así. Y ahora, este indígena que está sentado acá ya no tiene forma de pescar. Desaparecieron su laguna. ¿Esa es la forma de hacer una remediación por daño ambiental? No. Se supone que tú vas a restaurar a su estado anterior a la contaminación, no a desaparecerlo. Esto no se trata de una limpieza, se trata de una restauración, ¿sí? Y bueno, eso hay que explicárselos a los de la empresa, pero no lo hicieron de casualidad, Lila. Lo que pasa es que la prueba de su contaminación se fueron en el momento en que se llevaron esa laguna contaminada. Y ahora, Lorena, ¿cómo lo pruebo? ¿Con fotografías? Pero ¿cómo puedo probar contaminación con fotografías? No se puede. ¿Sí? Entonces, la impunidad. ¿No? Y la impunidad, en este caso, ¿cómo se puede combatir? El Ministerio del Ambiente, a través del procurador, debió denunciar por ocultamiento de medios probatorios a la empresa. Es un delito, ¿no, Máximo? Es un delito de ocultamiento de medios probatorios, ¿no? Es un obstáculo para la justicia, una obstrucción al órgano jurisdiccional, no puede quedar impune. ¿Usted piensa que sirve? ¿No? ¿Ibas a preguntar algo de eso? Sí, cuando usted mencionó de que se había si bien ¿no? limpiado la contaminación, se había quedado sin laguna, justamente le iba a decir que esa no era la finalidad, ¿no? Porque los fines de que se repare, ¿no? Tanto el daño ambiental es que vuelva a su estado anterior, no se estaba realizando con eso de limpiar automáticamente toda la laguna. Hoy, de otra forma, en caso no se ha podido hacer, ¿no? Porque eso es lo que se ve con la imagen, de que no ha habido ya remedio para que la laguna persista. Quería saber si es que se cuantificó, ¿no? En dinero
cuánto era lo que en realidad valía esa laguna que tiene bien legal. Excelente pregunta, porque eso me permite decir, aquí debió realizarse una valoración económica ambiental para saber cuáles son los servicios ambientales que daba esta laguna. En esta laguna se podía pescar, en esta laguna uno podía hacer actividades turísticas, en esta laguna uno podía apreciar la belleza turística, en esta laguna había biodiversidad, en esta laguna yo podía bañarme, en esta laguna yo podía apreciar una belleza paisajística que no existe en esta otra. ¿Se nota la diferencia? Sí. Entonces estoy destruyendo probablemente un lugar emblemático para especies, pero también para él, que no es solamente un recurso para efectos de alimentarse, sino también es parte de su vida. Es como que alguien máximo se lleve una parte de tu casa y te dice, lo siento mucho, ¿no? Pero yo pensé que una forma de limpiar el daño que he hecho es destruyendo una parte de tu casa. No puede ser, no puede ser. Y por eso es que yo enfoco mi atención en la responsabilidad civil en esta, porque la capacidad probatoria es bien complicada. Y de allí que esta propuesta de llevarlo al ámbito administrativo es una propuesta válida. Entendamos por acá una figura importante. La responsabilidad civil por daño ambiental no debe hacernos olvidar que hay otras dos responsabilidades en paralelo. Una es la responsabilidad penal a través de los delitos ambientales que empiezan a describirse a partir del artículo 304 al 314 del Código Penal, y luego son las sanciones pecuniarias a través de multas, como las medidas correctivas, las medidas preventivas, ¿sí? Y las medidas cautelares que pueden instaurarse en un procedimiento sancionador del organismo de evaluación y fiscalización ambiental, OEF, ¿sí? Entonces tengo una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal, una responsabilidad civil por daño ambiental, pero además, Lila, tengo la responsabilidad derivada de un proceso constitucional que en buena cuenta me podría traer como consecuencia restaurar un bien jurídico afectado a su estado anterior, pero además responsabilidad de parte de los funcionarios que permitieron eso. En resumen, la responsabilidad civil por daño ambiental es solamente una posibilidad. Podría prescribir la responsabilidad administrativa a los 4 años, ¿sí? Podría los delitos ambientales en su momento prescribir, pero la responsabilidad civil por daño ambiental podría mantenerse incólume, o al revés, podría prescribir esta responsabilidad por daño ambiental de naturaleza contractual y los delitos ambientales mantenerse, porque, por ejemplo, hay algunos delitos que son de 8 años. Si yo inicio un proceso penal, el plazo de prescripción se vuelve extraordinario, ¿no es cierto, máximo? Y estaríamos hablando de 12 años, mucho más difícil que prescribir. Y dentro de ese proceso penal, yo puedo fijar una responsabilidad civil, sí, en la reparación civil. O sea que no importa que haya prescrito la responsabilidad civil por daño ambiental en el ámbito civil, porque me quieren hacer extracontractual, yo podría salvar esa responsabilidad civil vía un proceso penal de delitos ambientales, porque allí también el fiscal tendrá que pedir una reparación civil a la colectividad, no máximo. Tenemos una salida a esos 2 años por responsabilidad civil extracontractual, con lo cual yo no estoy de acuerdo. Ya hemos manifestado nuestra posición
y aquí en el ámbito de daños ambientales, donde la mayoría son extracontractuales, este comunero que vimos hace un momento, ¿cuál es la relación que tiene con la empresa Perupetro Norte? Extracontractual. Por lo tanto, su plazo de prescripción, ¿cuál será? De 2 años. Es injusto. 2 años para probar el daño que me ha ocasionado es muy poco. Y vamos a lo que a mi profesora adjunta, Elena Delgadillo, decía, la declaración de Río, ¿sí? Y en la declaración de Río, Lorena se consagra un hermoso principio, del cual yo vivo enamorado, lo confesar. Él siempre me es fiel, él nunca me abandona. ¿Cuál es ese principio? El principio 13. Los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto a las víctimas de la contaminación y otros daños ambientales. Bajo este principio, que yo voy a bautizar como la responsabilidad ambiental, los estados tienen que desarrollar derecho interno sobre responsabilidad civil por daño ambiental, especialmente para las víctimas, que podemos ser tú y yo, Betsy, pero también puede ser un pueblo indígena Achuar, un pueblo indígena Achaninca, un pueblo indígena Aguajú, Guampís, Quechua, Aymara, etc. ¿Sí? Podrían ser individuos o podrían ser colectividades. ¿Sí? Entonces, este principio es capital. ¿Sí? Claro está, como su compañera Lila lo aprecia, algunos daños causan pérdidas irreparables. ¿Cómo reponer, por ejemplo, este huevo a su estado original? Ya no es posible, ¿verdad? Ya no es posible. Como muchas cosas que probablemente Lorena puede explicar mejor, una vez que se les ocasiona un daño, ya no van a volver a su estado anterior, ¿cierto? Así es. Entonces, en los bienes ambientales es exactamente lo mismo. Un árbol depredado, un bosque depredado, no va a poder volver a su estado anterior. Por favor, ahorita estamos hablando de los árboles. Se daña el ecosistema. Y vamos bajando al derecho interno, ¿sí? Descendiendo, y descubrimos que en el artículo 9 del título preliminar de la Ley General del Ambiente se encuentra este principio por el cual, si yo daño al ecosistema, si yo daño al ambiente y con ello a poblaciones indígenas o poblaciones locales, yo debo responder. No puede quedar impunes. Y acá claramente se dice que el causante de la degradación ambiental está obligado a adoptar medidas inexcusables. ¿Para qué? Para restaurarlo, para mitigar el daño, para compensar y para indemnizar. Es el principio de la responsabilidad ambiental, que traducido a derecho civil sería todo aquel que ocasiona un daño ambiental en el ecosistema debe responder por él, ¿sí? Restaurando el ambiente de su estado anterior, mitigando el daño, compensándolo o indemnizándolo. Y además adoptando medidas de vigilancia y monitoreo para que esto, Lila, no vuelva a ocurrir. Y entonces recuerdo las funciones clásicas de la responsabilidad civil y descubro algo interesante. La institución que muestra en toda su dimensión las funciones de la responsabilidad civil es, a no dudarlo, aquella que se relaciona con los daños ambientales. Porque puedo apreciar una función preventiva, ¿sí? Para que no depreden el bosque, yo tomo medidas cautelares dentro de un proceso, civil por daño. Pero también medidas reparadoras, yo quiero que vuelvan a restaurar el bosque a su estado anterior, pero también una medida cesatoria. Paren de depredar, no continúen con lo que ya está destruido, no continúen depredando.
Yo sé que quedan pocos árboles en esa zona, pero cesen su actividad depredatoria o contaminante. Y continúa también la función indemnizatoria, porque el bosque tenía un valor para la población indígena, porque de allí había biodiversidad como su sachavaca, como su doncella, ¿no es cierto? Como sus medicinas para controlar su tasa de natalidad. Y entonces, producto de la degradación del bosque, de pronto empiezan a llenarse de más hijos de lo que tienen normalmente, porque la platita que usaban para controlar su planificación familiar ya no existe, con la cual ellos podían tener hijos, con la cual podían hacer una prevención de embarazo. Ya desapareció su planta, y entonces ya no tienen 5 hijos, sino tienen 12. Ha ocasionado un daño ambiental a la comunidad, que ya se transforma en un daño social. Claro que sí. Ya ven, el ecosistema en algunos espacios es fundamental. Ya no tiene la plantita para que el dolor de muela no te pase. ¿Hay un daño o no? Tienen que indemnizarlo, porque indirectamente ha habido un daño a la calidad de vida. Ahora tengo que comprar mi píldora al día siguiente, y eso está caro, dice. O no alcanzo a ir a la farmacia porque ahí en la selva no hay. No, pero mi tío de salud te lo regalaba, ya no te lo regala porque el TC ha dicho, el Tribunal ha dicho que está prohibido. Y entonces tengo de 5 a 12 hijos. De 5 que tenía, queridos, a 12. ¿Se generó un daño o no? Hay que indemnizarlo. Su calidad de vida está... Ya no voy a poder usar mi plantita para curarme el diente o para no sentir dolor. Ahora tengo que cobrar la duodoxina, pero no hay ahí. Y yo tengo que soportar el dolor, ¿no? Y eso es una pérdida de calidad de vida, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los bienes que se pierden cuando depredo un bien ambiental como un bosque son más allá de lo que usted puede observar como la madera o las especies conocidas como una sachavaca, como un venado. Más allá de eso pueden haber otras fuera de su actividad recreacional. De repente ya no se va a poder bañar en el río que está contaminado, ¿ves? Y como él, su naturaleza es bañarse allí, se enferma. Hay que indemnizarlo. Pero también hay que compensarlo. Tendremos que darle a la comunidad un bosque, un espacio similar para que pueda realizar esas actividades que hoy no puede. Tendremos que mandar un kit de agua sana para que no se perjudique mientras remedie la contaminación que ha ocasionado en el río un derrame de hidrocarburos. ¿Sí? Pero ¿y eso más tarde? No, porque la sachavaca se contaminó, porque la doncella se contaminó, ¿no? El pez. Tendría que ser una compensación en términos más allá de los monetarios in natura, ¿no? En especie. Y eso es un poco complejo, ¿no? Y complicado. Y aquí tendríamos que ver también los elementos de la responsabilidad civil otra vez. Y entonces su compañera Lila dice, qué aburrido, de nuevo vamos a hablar de los elementos de la responsabilidad civil. Lo que pasa es que si no identificas, Solange, los elementos de la responsabilidad civil, no puedes reclamar una pretensión indemnizatoria, compensatoria, preventiva, cesatoria, porque no se han dado los elementos. El primero elemento, en el caso, pongamos el supuesto del derrame de cobre en Ancash, sería, ¿hubo una conducta antijurídica contaminante? La respuesta es que sí. Contaminaste a los comuneros de un derrame de cobre. Siguiente elemento. ¿Hay alguna razón por la que debe responder la empresa Antamina? Claro, pues, los factores de dilución objetivo. Él era garante de que su actividad riesgosa o peligrosa no recibe daños, y si no sonara, tendría que repararlo. Y continúa. Tendría que haber una relación de causalidad entre esa actividad de transporte de cobre y los daños ocasionados al ambiente y a los comuneros. Y lo hay porque el ducto está al costado de la comunidad y la empresa no ha negado esa razón. Por eso conformamos una comisión multisectorial, Lorena, para ponernos de acuerdo a Estado, empresa y comuneros. Por eso es que es hermosa esa posibilidad de una responsabilidad civil por daño en ámbito administrativo. Ayudaría. Y finalmente,
ese daño es indemnizable o no. No, es que el ambiente es de todos, te dice el primer pleno acusatorio civil del año 2008 de la Corte Suprema. Por lo tanto, usted no está legitimado para demandar ni recibir ninguna indemnización. ¿Usted está de acuerdo con eso, Salvador? ¿Máximo? ¿No? Porque el bien llamado a medio ambiente es un bien colectivo. ¿Sí? Entonces, esta Corte Suprema no ha leído ni la Declaración de Río, menos aún la Ley General del Ambiente, peor aún la doctrina que existe al respecto y que usted está leyendo. Y vayamos al origen de todo esto, Solares. Vayamos al origen de todo esto, ¿sí? El origen es la constitución política del Estado peruano. Todo lo que tenemos hoy y que podemos efectivizar, mi derecho a la vida, mi derecho a la salud, mi derecho a un ambiente sano y equilibrado, está en la Constitución. Está en la parte dogmática de la Constitución. ¿Qué me importa la parte orgánica y estructural del Estado si no tengo bien constituida la parte dogmática donde se consagran los derechos fundamentales de todo ciudadano peruano? Uno de ellos es el derecho a buscar tu felicidad. Entonces su compañera, Teresa, Silvia, dice que yo tengo derecho a buscar mi felicidad. Claro que desde luego que sí, Silvia. Está en el artículo 1, cuando dice que el Estado, ¿cuál es su fin? La defensa de la dignidad de la persona. Y entonces, que una persona tenga dignidad implica que tenga condiciones mínimas para ser feliz o no. Entonces, en nuestra constitución política peruana, a diferencia de la americana, yo voy a buscar el derecho a ser feliz, a buscar mi felicidad, en el artículo 1 cuando se refiere a dignidad. En la constitución americana, la buscaré efectivamente en ese derecho que existe de manera expresa a buscar mi felicidad. ¿Sí? Y buena cuenta para qué vivo, efectivamente, para poder alcanzar algunos pequeños momentos de felicidad y hacer que esta vida sea interesante. Pero si mi ambiente está contaminado, ¿podré ser feliz? Entonces, parte de ese derecho de bienestar, de dignidad y de búsqueda de felicidad es el tema del medio ambiente, y con ello la salud y la vida de la colectividad. A renglón seguido debemos revisar, Lilia, el numeral 2 del artículo 142 de la Ley General del Ambiente. ¿Sí? Porque allí, ¿qué dice? Dice algo que Hernán, hoy día está ausente, discutía conmigo. Se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente, porque el ambiente también sufre. ¿Sí? Un animal cuando muere de manera indigna, ser vivo, ¿sufre o no? Sí, el ecosistema también sufre, aunque no lo veamos llorar, sufre, porque va perdiendo su propiedad, sus funciones. Se altera. Entonces, se denomina daño ambiental a todo menoscabo material que sufre el ambiente. Esto es, me está pidiendo el artículo 142, numeral 2, que el deterioro del ambiente sea un hecho notorio, sea algo que pueda evidenciarse. Si yo tengo un bosque y tenía árboles y no tiene árboles, ¿evidencia ese menoscabo material? Sí. Y o algunos de sus componentes. Es que los componentes del ambiente son tierra, agua, aire, ¿cierto? Flora, fauna, que pudieran estarse afectando. Yo veo un paisaje hermoso, pero de repente he descubierto que en el río, en el agua, el municipio arroja los residuos sólidos. Y ya ese lugar, ese recurso hídrico, es inapropiado para la vida. ¿Se afectó un componente del ambiente? Sí. Aunque el otro componente, belleza paisajística, por ejemplo, se mantenga. Y acá lo importante y lo más relevante, que puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica. Es lo que tienen que entender nuestros jueces.
tanto los constitucionales como los civiles. ¿Por qué se aferran al principio de legalidad? ¿Por qué quieren ver una norma transgredida cuando el ambiente está siendo vulnerado abiertamente y degradado? Si no hay límites máximos permisibles para determinar si se ha contaminado el suelo, pero usted ve el suelo lleno de hidrocarburos, usted por esa sola razón no va a reparar a las víctimas de este derrame. Sería tan formalista de porque no existe límites máximos permisibles para la contaminación producida por el ruido, ocasionado por el sobrevuelo de aviones en el Callao. Por eso no va a reparar a las víctimas de ese ruido. Nota a pie de página: ruido es todo una contaminación sonora que ya el ser humano lo encuentra nocivo. Una cosa es una música bella, ¿no? Como esa canción que a algunos les gusta, Candy, ¿no? Y empieza a, no sé qué cosa la de esa canción, pero ahí visto que la bailan. Sí. Sí. Y otra cosa es escuchar el motor de un auto o esa bocina que suena en este momento. Eso es contaminación sonora, es alarma. Y es un ruido molesto para nuestra clase, ¿no es cierto? Y en ese contexto, si no existieran límites máximos permisibles para esa contaminación, sería justo y equitativo para la sociedad que no reciba una indemnización, una reparación, una compensación, medidas preventivas. No sería justo. Por eso es que la norma, a contracorriente de todo lo que usted ha estado escuchando derecho, te dice que no importa que no haya disposición jurídica, que igual tiene que repararse ese daño, que puede ser causado contraviniendo no disposición jurídica y que genere efectos negativos actuales o potenciales. Lo único que me están pidiendo acá es que yo muestre que me está generando una afectación negativa al ambiente o a las personas. Esa contaminación de esa bocina, de ese vehículo, genera un malestar en las personas, un estrés por ruido, sí, como el de los aviones, ¿sí? O como el de algunas actividades contaminantes como la actividad lumínica, ¿no? Si al frente mío hay una empresa que todo el día tiene sus luces prendidas y yo no puedo dormir, es una contaminación, ¿no? Es una contaminación lumínica. También puede haber una contaminación por gases, por olores. Haber límites máximos permisibles para los olores que expiden las pollerías o que expiden las empresas de restaurantes de comida rápida. Como no hay, no te voy a indemnizar, pues. Pero si usted venga, señor juez, ahí no está viendo el olor de comida. Sí, pero faltan los límites máximos permisibles. No está transgrediendo ninguna norma. Sería completamente, Lorena, absurdo, ¿no? Absurdo. Pero hay que hacer entender eso a la judicatura, porque siempre te piden ¿cuál es la norma vulnerada? ¿Cuál es el rango técnico transgredido? No está aprobado. Entonces, como no está aprobado, ¿quiénes son los grandes afectados? Nosotros. ¿Qué me queda ahí? Una responsabilidad civil por omisión de funciones a los funcionarios públicos que debieron aprobar esos límites máximos o estándares de calidad ambiental, o no máximo. Y tendríamos que endosarles el daño que me ocasiona porque me impide llegar a otro derecho fundamental, el derecho al acceso a la justicia, el acceso a la protección judicial, a la tutela jurisdiccional efectiva, si quiere decirlo en términos del derecho interno. Si no me das herramientas para poder reclamar mis derechos, el fiscal no va a abrir o formalizar la denuncia penal. Y por otra parte, el juez tampoco condenará con una iniciación a quien me ha afectado. ¿Afecta o no mi acceso a protección judicial? Lorena. Profesor, entonces, en estos casos, digamos, cuando existen vacíos legales, digamos, para ciertas situaciones, como cuando usted dijo, digamos, estamos digamos, en un ambiente y se siente determinado hedor y las personas se ven afectadas y esto no se encuentra regulado. Ajá.
En este caso, digamos, falta la regularización de la ley. Falta la norma, pero la ley general del ambiente dice, no importa que no transgreda disposición expresa. Lo único que tendrías que mostrar es que hay un daño. ¿Cómo mostraría que hay un daño? Hago una encuesta. Hago una encuesta y eso lo tomo como medio probatorio, ya que de la encuesta el 90% de personas dicen que el olor que expide cierta persona, esa industria, ese restaurante o esa actividad productiva es molesto. ¿Sí? Al punto que mis canarios han muerto, no han soportado, su sensibilidad es un poquito mayor a la mía y han fallecido. También he perdido mi patrimonio, ¿no es cierto? Claro. Y entonces podría ser que no hayan esos límites, parámetros, estándares, pero yo podría demostrar de otra forma, a través de una encuesta, a través de algún informe técnico que muestre que hay una expedición de olores de la propiedad vecina a mi propiedad, y a través del mercado. Mi casa, señores, vale menos porque está al costado de ese restaurante que pide olor a pollo, la brasa. Pero el que me lo va a comprar me dice que si no hubiera esa pollería al costado, valdría más. Hay o no un daño, de manera objetiva. Claro. Una depreciación. En España, me contaba una becaria, cuando hacen corretaje inmobiliario, no solamente toman el valor del bien que figura en el municipio, el catastro, sino dicen, vamos a analizar las condiciones en que se encuentra el inmueble. ¿Sí? Hay un parque al frente, hay un colegio, hay una universidad, y según eso le dan un valor. ¿Ven qué magnífica forma de ser valoración económica ambiental? Bueno, ahí tienen que algunas actividades contaminantes deprecian. Y no lo deprecian para un día, lo deprecian para el tiempo que tiene de vida esa actividad productiva. Mientras tanto yo me perjudico. Eso es justo pésimo. Y por eso es que el daño ambiental tiene acá como objeto de interés, como bien jurídico protegido, a la naturaleza. Y si es la naturaleza la que debería merecer protección, y la salud de las personas, y la propiedad de las personas, y la relación entre la empresa contaminante titular de la actividad productiva no es contractual, normalmente la responsabilidad civil por daño ambiental será extracontractual. Además, la norma, cuando yo les he leído el concepto de daño ambiental, no fija que tenga que haber un contrato, será extracontractual. Por lo tanto, el plazo de prescripción será de 2 años. ¿Sí? Hay algunas excepciones. Si el daño continuo no podría empezarse a contabilizar el plazo de prescripción hasta que se haya consumado. Por otra parte, tengo que esta visión de definir al daño ambiental desde el ambiente es una visión ecosistémica, porque aquí no está en cuestión directamente la afectación a la salud de las personas, a la propiedad. ¿Han visto el concepto? Dice deterioro, afectación material al ambiente como totalidad o como componentes. El hombre no es el centro de eso. Entonces yo podría, en un lugar donde no hay personas, ocasionar un daño ambiental, y la persona que generó ese daño ambiental, natural o jurídica, tendría que responder o no. No, es que ahí no vivía nadie. ¿Quién se iba a afectar? El ambiente. Fundamentalmente lo que tenemos que tener claro para determinar si hay un daño ambiental es si el ambiente ha perdido alguna de sus funciones, y esta función perdida, por ejemplo de captar CO2 o de darle una belleza paisajística o de darle recursos naturales, no puede ser restaurada por sí misma. O sea, cuando yo pesco en un río, la naturaleza se, de alguna forma, auto-regenera, tiene una capacidad de resiliencia que permite que hayan otros peces nuevamente al cabo de un tiempo. Cuando yo impido o deterioro tanto el ambiente que eso no es posible, que ya no pueden haber otros 10 peces luego de un mes, sino al contrario empiezan a disminuir y a desaparecer, eso será un daño ambiental. O sea, no cualquier daño al ambiente es un daño ambiental, sino aquel que ocasiona tal pérdida al medio ambiente de su capacidad
de autorregenerarse, de su capacidad de resiliencia, que ya no puede ella misma repararse. Y tiene que venir un ser humano a través de la intervención de sus expertos para poder lograr restaurar el ambiente a su estado original. Cuando ocurre eso, Solange, recién hablamos de daño ambiental. Un poco para poder cerrar esta primera parte, quisiera que vean el cuadro a continuación. ¿Cuál es la relación jurídica del daño ambiental? Yo he querido establecer una relación jurídica haciendo un símil con la forma como se analiza la tipicidad en el derecho penal, ¿no es cierto? Entonces quisiera ver yo, Lorena, quién es el sujeto pasivo, ¿sí? Y el sujeto pasivo, ¿aquel quién es? Las personas y colectividades afectadas. Y si quisiéramos darle una subjetividad al medio ambiente, tendríamos que decir el ambiente también. Pero como no es un sujeto de derecho, no lo podemos decir. Pero tácitamente podría estar detrás de todo. ¿Quién es el sujeto activo? El causante del daño. Normalmente, en el ámbito de daños ambientales, normalmente, no quiere decir que no sea posible de otra forma, son los titulares de proyectos productivos. Llámese hidroeléctrica, llámese hidrocarburos, llámese electricidad, llámese minería, llámese actividades ganaderas, pesqueras, industriales, son los que generan contaminación y probablemente daños. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Es una pregunta clave. El ambiente. Y después, la calidad de vida de la persona, ya que se degradó el ambiente, la calidad de vida de la persona se afecta o no. Yo le ponía el ejemplo de esta comunidad, donde su farmacia era la naturaleza, y cuando yo altero la naturaleza, altero la composición de la comunidad que vive en la naturaleza. Altero a tal punto que puedo alterar su planificación familiar. Altero a tal punto que sus enfermedades no las pueden curar de la misma forma como lo hacían. Y no puedo sustituir ello con medicina convencional a la que no saben cuáles son los efectos que causará en esta persona. Que al contrario de solucionar un problema, como por ejemplo, la necesidad a veces de tener dinero ahora sí para comprar. Lo que antes era gratis, hoy tiene un costo. Y entonces, si no tengo dinero, mi salud se deteriora. ¿Hay un daño a la calidad de vida de las personas? Claro. También a la salud humana. Definitivamente el derrame de Choropampa, de mercurio, es una prueba tangible de cómo un daño ambiental puede generar enormes estragos en la salud de la persona. Y también de su propiedad, porque desde luego la propiedad con derrame de hidrocarburo, de mercurio, de cobre, no tendrá el mismo valor que no se estuviera contaminado. Por ejemplo, ese terreno podrá ser apto para la agricultura. No. ¿Apto para la ganadería? No. No podría. Porque tienen componentes químicos que, en principio, en las alternativas que tendría un productor de hacer ganadería o agricultura, no cogería ese lugar. No cogería ese lugar. ¿Y cuál es el objeto de una acción de responsabilidad civil por daño ambiental? El objeto es pretender que el dañante, que quien ha generado el daño, asuma las obligaciones de cese, restauración, reparación, compensación e indemnización por daño ambiental. Eso es lo fundamental en el petitorio de una acción de responsabilidad civil por daño ambiental. Yo debería pedir por lo menos esas 5 cosas máximo. No debería pedir solamente lo indemnizatorio, Solange. ¿Por qué te gusta tanto las monedas, Solange? Si hay otras formas de llegar a restaurar el daño ocasionado, no solamente el ámbito pecuniario. Ese es el que yo te diría, que usted también a veces se realiza. Y para cerrar, hay una conclusión que usted no debe olvidar, pero que la Corte Suprema hasta este momento no recuerda.
¿Quiénes son los legitimados para interponer una acción de responsabilidad civil por daño ambiental? Como dice la Corte Suprema, solo aquellos que están previstos en el Código Procesal Civil, que tienen esa facultad, como es la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, un gobierno regional, un gobierno local, una ONG, ¿sí? O como dice nuestra Ley General del Ambiente, cualquier persona, sea en interés colectivo, sea en interés difuso, sea en interés individual o simplemente en defensa del ambiente por un interés moral, yo debería poder accionar judicialmente una acción de responsabilidad civil. ¿Que usted se quiere volver millonario? No, yo estoy pidiendo por todos ustedes. Yo estoy pidiendo por ustedes. Claro, yo soy una de las víctimas, seguro me tocará mi tajadita. ¿Pero qué? O como a Lorena dice, mi tajadota. Pero acá está mal pedir mi reparación. No. ¿Debo sentir vergüenza por pedir mi reparación? No. Yo creo que no. Si yo demuestro es mi derecho constitucional a que me repare, ¿sí? Los daños generados a mis derechos fundamentales. No debo sentir vergüenza. Debo ser orgulloso de hacer valer mis derechos, ¿sí? No hay que sentirse mal. No, que creo que estoy pidiendo mucho. Pida su millón, porque esa es la contaminación que le ha generado y reparta entre los resultados. Pero pobrecito, nada de pobrecito, vea lo que ha ocurrido en otros países. Y por eso piden una cantidad de 1 millón, pide usted 1 millón. Su compañera Lila va a intervenir siempre diligentemente. Cámara. Cualquiera podría pedirlo, podría ser una ONG, como usted lo plantea, Lila. Podría ser una ONG. Pero luego el juez va a pedir. Y en ese caso, la ONG, ¿qué haría con lo que supuestamente va a pedir? Probablemente porque tiene unos fines altruistas, podría recibir ese dinero para hacer el objeto social, que en este caso podría de repente ser reparar a las víctimas, conseguir mecanismos preventivos, hacer educación ambiental, etc. Pero el juez podría ordenar, como el caso de Funavi, que empadrone a todas las víctimas y que el empadronamiento, el costo del mismo, salga de la administración o no. Hay tantas formas de reparar y alguien tiene que ser cargo. Dígame, Bexi. Profesor, antes usted mencionó que hay jueces de que no valoran, ¿no?, por el aspecto de la legalidad. Si bien esta forma el medio ambiente, ¿no?, la protección, uno de los derechos fundamentales, justamente en el artículo 2, entonces, ¿por qué se negarían si obviamente se tiene que valorar más la norma constitucional? ¿Y por qué eso no se tendría que hacer una acción constitucional? Le voy a traer una acción de amparo, una sentencia de un juez que, no obstante que dice no existen límites máximos permisibles, él dice que no hay una acción del Estado. Habría que preguntarle a mi amigo juez quién aprueba los límites máximos permisibles, los particulares o el Estado. Y entonces, si es así, ¿por qué habla de inacción? De que no se ha aprobado la inacción del Estado. Y la Ley General del Ambiente, ¿por qué procedimiento no? La Ley General del Ambiente la puede aplicar tanto en ámbito constitucional como en ámbito civil, como en ámbito penal. La Ley General del Ambiente simplemente fija las reglas de juego para la protección de bienes ambientales. Dependiendo de las circunstancias, se utilizará. En un caso de responsabilidad civil por daño ambiental, evidentemente que sí. En un caso de delitos ambientales, evidentemente que sí. En un proceso constitucional, también. Pero eso hay que explicárselos a los jueces que hoy no son especializados en materia ambiental. Los únicos especializados son los fiscales y la policía. Pero sin jueces expertos, poco o nada de justicia por daños ambientales podemos esperar. Y si no, pregúntenle a nuestra Corte Suprema lo que hizo en su primer pleno recitorio civil, donde se le puso en bandeja la posibilidad de reducir sus conocimientos ambientales
lo que demostró fue ignorancia total. Ignorancia que, sin temor a decirlo, se revela en que nunca mencionó el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales y que nunca mencionó la Ley General del Ambiente, no obstante que estaban vigentes en el momento que ocurrió el daño. Eso me parece muy sospechoso. Máximo, a mí me parece asombrosamente sospechoso. ¿Cómo vas a hablar de daños ambientales y no te refieres a las normas especiales? El desconocimiento no debe ser premiado. Por eso, claro, una persona jurídica como el Ministerio del Ambiente o como una ONG, como el IDELAS, podría operar y podría demandar la reparación a las víctimas. Y él solamente ser un canalizador de su daño. O si no se puede determinar la víctima, servir de mecanismo para reparar ese daño. Como ejecutor para restaurar el ambiente a su estado natural y él ser el supervisor, ¿no? Canalizar esos fondos de cara a una reparación in natura y buscar el empadronamiento de las víctimas. O sea, recibí 1 millón, pero como parte de mis labores, mis fines, están en encontrar las víctimas y repartirles ese dinero. ¿Es correcto? Y la indemnización tiene que ver también con los daños en futuro, porque si bien no se puede presentar actualmente, pero por ejemplo en esta comunidad, ¿no?, se ha caído en el laburo, de acá a un buen tiempo las personas muestran algunos rasgos de, no sé, de la piel, algo parecido. Por un principio fundamental de cosa juzgada, si el daño ambiental futuro no fue cuestión del proceso judicial, yo podría a posteriori demandar ese daño, que no fue materia ni de probanza ni de compensación o indemnización. Si no existe, no hay forma de repararlo. Si hay evidencia que existirá, sí lo podría reparar. Si yo sé cuáles son las consecuencias del VIH y te contagio, ¿yo tendré que esperar que la enfermedad aparezca? No. Si hay certeza en los impactos negativos, evidentemente podré alentarla. Pero en un daño ambiental, donde no se sabe cuál es la contaminación que genera la radiación no ionizante, producto de las antenas de telefonía celular, y donde el presidente de la República dice en vivo, en directo, en cadena nacional, que ya se ha probado que las antenas de telefonía celular no ocasionan daños, y por eso vamos a incrementar la capacidad instalada para poner más antenas de telefonía. ¿Eso es correcto? No, porque evidentemente nadie ha probado que ocasionan daños, pero tampoco que son inocuos. Estamos en un debate científico y el presidente de la República, Dios mío, no es ingeniero electrónico ni ingeniero ambiental, que hace hablando de un tema que no es su competencia. Mejor que se ponga a leer los libros, que no puede decir cuando va a una feria de libros, y después que se pronuncia. Eso me hace sospechar que se vienen las normas para flexibilizar la expansión de antenas de telefonía celular, y seguramente, para cerrar con la pregunta de Bexi, cuando más adelante, en 30 años, se determine que la radiación no ionizante genera daños a la salud, yo podré demandar, y seguramente demandaré al Estado porque él propició el desarrollo de la actividad sin tomar los resguardos ambientales. ¿Cuáles son los resguardos ambientales? Pónganlo fuera de la ciudad, lejos, generen otras formas de comunicación que no generen impactos negativos. Díganme. Profesor, disculpe, con respecto a la pregunta que le hizo mi compañera Betsy, de si se enteran después de que les ocasionó un daño, el daño o de la contaminación ambiental que se produjo, ¿qué pasaría con el plazo de prescripción? El plazo de prescripción empezaría a correr a partir de que yo tomo conocimiento de que se me produjo un daño ambiental y que yo tenga capacidad probatoria para hacerlo. Si hoy la antena de telefonía está al costado de mi casa y lamentablemente no tengo forma de probarlo, pero esa antena continúa presente en los últimos 20 años, y Lorena, cuando ya tiene 25, descubre que efectivamente hay un daño, ahí podría yo demandar evidentemente la reparación del caso. Mientras tanto, no. Los daños ambientales futuros a los que se refiere se asocian a daños continuos. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Gatorade y Power, que tenían
un componente químico que generaba perjuicios a la salud. No es hasta que se descubre que yo puedo válidamente demandar los daños que se me han ocasionado o no. Si yo demuestro que ese bebida hidratante me generaba pérdida de memoria y asocio eso con mis bajas calificaciones en cursos donde se requiere alta memoria, podría demandar por daños y perjuicios generados. Yo creo que sí, siempre que pruebe la relación de causalidad. Yo tomaba siempre mi Gatorade porque yo soy calificado, pero a la vez soy estudiante. Y se descubre que esto disminuye mi capacidad de retención. Por eso es que repetía matemáticas, por eso es que repetía idiomas, donde la memoria es clave. Ahora todo tiene sentido, dice Bex. Diga. Bueno, cerremos esta clase de hoy día con los bienes jurídicos protegidos en una acción de responsabilidad civil por daño ambiental. El primero, sin duda, es el ambiente. Pero el renglón seguido, como hemos visto, la calidad de las personas. Un río contaminado no es un ambiente digno para que un niño achaninca se bañe. O una mujer achaninca lave su ropa. O una mujer achaninca coja esa agua y la utilice para cocinar. ¿Cierto? Si tiene relave, si tiene hidrocarburo, si allí se deposita los residuos sólidos de toda la ciudad, el desagüe, ¿será que se afecta o no la calidad de vida de estas comunidades? Claro que sí. Entonces, el ambiente con la calidad de vida de las personas van de la mano. Y yo diría más, la calidad de vida le hace como dignidad. Y la dignidad, entiéndase, como condiciones mínimas para yo poder desarrollarme como ser humano que soy. Cerremos con esta última reflexión y vamos a su pregunta final. Definitivamente, si se afecta el ambiente y la calidad de las personas, calidad de vida, ¿se va a afectar la salud? Claro, porque afectada la calidad de vida, tarde o temprano eso va a tener una secuela en la salud humana. No son casuales, y yo insisto con eso, las enfermedades respiratorias, de repente tiene una asociación con el río contaminado o con la contaminación producida por algunas actividades productivas. ¿Por qué las poblaciones de la selva que viven en una zona natural tienen altas infecciones estomacales? Ellos han vivido por años y tienen un sistema inmunológico que hace inmune a las infecciones que a usted y a mí me podrían afectar, pero esas infecciones no son las que los están enfermando, son otras. Y probablemente son aquellas que vienen del río, que tienen de alguna forma parte del desagüe y un coliforme muy conocido por usted. Ajá, ese. ¿Y ese por qué está allí? Porque el desagüe de la ciudad se vierte. Entonces, de repente, la salud de estas personas, si con esa agua cocinas, si con esa agua te bañas, si con esa agua de alguna forma haces todas sus necesidades, hay una relación de causalidad. ¿Quién debería solucionar eso? En principio el Estado. Tendría que darte un sistema de desagüe y saneamiento digno. Pero también es responsable aquel que arroja sus residuos, la empresa. ¿Sí? Cerremos esto, Lila, con esta última. ¿Se afecta mi patrimonio? Claro, porque mi sachabaca va a beber de esa agua. ¿Sí? Se contaminó y esa sachabaca le dio de comer a su compañero. ¿Sí? Su guiso de sachabaca con su yuca. Y entonces él se lo come y se enferma. Y ese es su agua de masato y pues. ¿Sí? Y encima le digo, toma tu masatito, papá. Si no toma, me molesta. Además, me lo quita y se lo toma. Y de pronto en la noche tiene un problema que no lo deja dormir. Una gastroenteritis. ¿Es su culpa de la chaninca? No. Es culpa de aquellos que contaminaron el río. Personas que teniendo conocimiento de ello, que teniendo conocimiento de qué ocurre y quién va a beber el agua abajo, no le importa. Sigue vertiendo los residuos sólidos de la ciudad. Entonces, ahí está. Hay una afectación al patrimonio y a la salud. Al patrimonio porque
los peces, las plantas y los animales que cazan se deterioran, y es un patrimonio de ellos, porque ellos tienen un territorio ancestral de donde sacan su alimento, su medicina y todo lo que tienen para vivir. Vamos a quedarnos allí, pero no antes sin pasar a la pregunta de Lila. Es una pregunta muy interesante esa, Lila. Nos vemos, hasta la próxima.